Bienvenidos mis entrañables alumnos de cuarto de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de literatura. Hoy día vamos a trabajar el naturalismo en la literatura francesa, el naturalismo como continuidad del realismo y vamos a terminar la clase analizando parte del realismo ruso. El objetivo de este tema es que ustedes conozcan las características estéticas del naturalismo y las particularidades del realismo ruso, y más precisamente centrados en la figura de Dostoyevsky y su obra Crimen y Castigo. Alumnos, el naturalismo es un movimiento artístico que apareció en Francia. Apareció en Francia a finales del siglo XIX. El naturalismo, alumnos, es una continuidad de la estética del realismo. Se define el naturalismo como un realismo exagerado. ¿De acuerdo? Como un realismo exagerado. ¿Cuáles son las principales características del naturalismo? Primero, el determinismo. ¿En qué consiste el determinismo? De alguna forma sería, pues, parte de las características del psicoanálisis incluso. ¿Por qué? Porque el determinismo plantea que las condiciones de los personajes determinan o fundamentan ciertos procederes, cierta personalidad, cierto carácter. La naturaleza de nuestros personajes están determinadas por las condiciones en las que vivió. Y pues vamos a hablar en este momento de Naná. Esta niña, hija de padres y madres alcohólicos, fue echada a su suerte desde muy pequeña. Tuvo que vivir de limosnas, tuvo que vivir de la buena aventura y más tarde se dedicó al meretricio. En otros términos, ¿qué esperaban que sea una chica nacida pues en la inmundicie, criada en la calle? Estas condiciones determinaron ese proceder de Naná. Y otra de las características del naturalismo es el experimentalismo. ¿En qué consiste el experimentalismo? Las novelas naturalistas plantean una tesis y esta tesis es sustentada por una serie de argumentos y luego se justifica la tesis. Se plantea pues esta tesis como una especie de ley. En otros términos, en las novelas se siguen los preceptos del método científico, ¿no? Esas serían las características básicas de la novela naturalista. Cuando usted lea una novela naturalista parece que está leyendo un reportaje, parece que está leyendo un reportaje científico. Da esta sensación. El naturalismo muestra imágenes degradantes y pesimistas, incluso ambientes sórdidos, ambientes extremos, ambientes, como ya decía, ambientes sórdidos, escenas repulsivas. Émile Zola es el principal representante del naturalismo, con su obra Naná. Naná es la historia, como ya anunciaba, de una niña nacida en una precariedad extrema. Desde muy pequeña tuvo que vivir de la limosna y de la buena fe de aquellas personas que la encontraban. Pero ella, conforme va creciendo, se dedica a vender sus caricias.
se dedica al meretricio y se ha convertido rápidamente en una de las meretrices más famosas de París. Todos los hombres importantes de París asisten a los servicios de Naná. Un conde enloquecido por la fama de Naná le ofrece matrimonio y Naná inmediatamente acepta porque al fin y al cabo va a lograr pues escalar en la sociedad, va a lograr el arribismo social, se va a convertir en una mujer de sociedad, acepta inmediatamente. Acepta Naná convertirse en su esposa. Ciertamente el conde Muffat echa a su esposa verdadera y se queda a vivir con Naná. Una tarde, mientras regresa del trabajo, encuentra a Naná con otra mujer en una escena homoerótica. Ya tú sabes, ¿sí? Entonces, ahora empieza la explicación del determinismo de Naná. Naná es prostituta, según el planteamiento de la novela, porque no tuvo el afecto, el cariño de la familia, el afecto del padre, y en cada uno de los hombres busca el amor del padre que no tuvo. Y Naná, perdón, es homosexual porque no tuvo el afecto de la madre. De alguna forma no vio la figura de su madre y busca en esas mujeres el afecto de la madre que no tuvo. Más o menos esa sería de alguna forma un ligero argumento de la obra, más que un resumen, ¿no? Alumnos, el realismo en Rusia tiene como principal exponente a este señor, a Fedor Dostoyevsky, Fedor Mikhailovich Dostoyevsky. Dostoyevsky es justamente conocido como el padre de la novela psicológica. El padre de la novela psicológica. Ciertamente tuvo una infancia traumática, vio cómo su padre fue asesinado por unos siervos, cómo murió su madre. Llegó a ser luego ingeniero militar en su país, pero fue acusado por un escándalo en Petrovich, razón por la cual fue condenado a muerte. Pero la pena de muerte fue conmutada por la de trabajos forzosos en Siberia. 4 años pasó en Siberia, en una cárcel de Siberia, y cuando regresa a su país, fundó algunas revistas como El Tiempo y La Época. Ambas no tuvieron importancia o no pudieron triunfar por cuestiones económicas, Al mismo tiempo sufrió de ludopatía, de una adicción al juego. Sufrió de ludopatía. Concibe la novela a partir de la idea moral, de ese moralismo que de alguna forma caracteriza a la religiosidad rusa. Bien, como decía, concibe la novela a partir del ideal moral, de esa moralidad que forma parte de la extrema religiosidad que caracteriza la sociedad rusa, Además, plantea el sufrimiento como tópico, pero como un tópico de algo así como de solucionar la culpa, el sufrimiento como forma de expiación de los pecados. Obviamente eso es parte del ideal religioso, ¿no?
como parte del ideal religioso. Es que Fedor Dostoyevsky era profundamente religioso, profundamente religioso. Entre sus obras vamos a tener Pobres gentes, Humillados y ofendidos, Memorias del subsuelo, El idiota, Los hermanos Karamazov, El jugador, El adolescente. Y su obra más importante es esta, Crimen y castigo. Aquí vamos a analizar, ¿ya? Acá nos vamos a centrar en Crimen y castigo, queridos alumnitos. Publicada originalmente a través de folletines. ¿En qué consiste esto? Alumnos, cuando Dostoyevsky viene de la cárcel, sale de la cárcel, pasaba por un momento de extrema necesidad económica. Pasó por un momento de extrema precariedad y presenta un proyecto a un periódico para publicar unas novelas. ¿Cuál era su proyecto? Que él publique cada domingo en el periódico un capítulo de una novela y que ese capítulo se venda como un folletín juntamente con el periódico. Y la gente que ya se empieza a enganchar con la novela, todos los domingos va a comprar el periódico y su novela favorita. ¿Me dejó entender o no? Entonces, cada domingo salía un folletín de la novela Crimen y Castigo. Cada domingo. Ya había salido muchos meses. Tiempo. Y claro está que Dostoyevsky no quería cortar, no quería terminar su proyecto porque de esto vivía. Es por ello que cuando la obra finalmente se la compila a través de un libro, pues es un inmenso tomo, parece un ladrillo. Inmensa es la obra. ¿Me entienden? Porque originalmente ya saben que fue publicada a través de folletines. Eso es un muy buen dato. Rodion Romanovich Raskolnikov se inicia la obra cuando nuestro protagonista, Rodion Romanovich Raskolnikov, recibe cartas de su madre y de su hermana, Dunia. ¿Qué dicen las cartas? Que su madre y su hermana están no solamente pasando una situación económica miserable, sino que ambas están enfermas. Rodion, que es un estudiante, empieza a pensar, a cavilar cómo podría ayudar a su madre y hermana. Para entonces conoce a un alcohólico llamado Marmeladov. Se reúne con el alcohólico, frecuenta con el alcohólico, conoce también a la hija del alcohólico, a Sonia. Sonia es una joven prostituta que ejerce el meretricio para ayudar a su padre. Luego, es consciente de la existencia de una usurera llamada Aliona Ivanova. Es consciente de la existencia de una usurera llamada Aliona Ivanova y acude a su casa. Llevando un viejo reloj pulsera que de su padre había recibido. Recibe a cambio de misérrimas monedas. El objetivo no eran las monedas, total. El objetivo era planear un macabro acto. Rodion piensa, reflexiona demasiado. Piensa que esta mujer, Aliona Ivanova, la usurera, es una especie de parásito, es un ser repulsivo. Es un ser que no contribuye en nada a la sociedad. Y por el contrario, él es un hombre alto, un hombre elevado, un hombre noble, un hombre de espíritu importante, porque es un estudiante, porque quiere apoyar a su madre y hermana. Plantea que a ese parásito de la sociedad llamada Aliona Ivanova, él la debería de matar, y matándola haría una gran cosa. Matándola haría un acto noble y desde luego que no se arrepentiría de esto,
Jamás se podría arrepentir de matar a un ser repulsivo como es Aliona Ivanova. Y finalmente, y después de tanto pensar, decide realizar su plan. Va a la casa de Aliona Ivanova y la asesina con un hacha. Asesina también a su hermana, Elisabetta. Toma el poco dinero que de las señoras había encontrado y se va a su casa. Pero inmediatamente después de haberla asesinado, se empieza a arrepentir, se empieza a consternar, empieza a ocurrir con su psicología todo lo contrario de lo que él había planificado. El arrepentimiento y la consternación es extrema, tanto así que su psicología se convierte pues en la psicología de un enfermo, de un paranoico. Luego se entera de la muerte de Marmeladov. Sonia va a buscarle para que le pida algún apoyo para el entierro de su padre. Rodión empieza a frecuentar con Sonia y se enamoran. Sonia era una prostituta, pero por el amor de Rodión deja de ser prostituta. Deja de ser prostituta. Asegura a Rodión que hará por él todo lo que esté a su alcance. Rodión y Sonia se involucran y Rodión decide confesar su culpa. Solamente es Sonia la única persona en quien confía Rodión. Le cuenta que él asesinó a la vieja usurera y que por ello es que vive desesperado, no puede ser feliz, no puede tener tranquilidad en su vida. Y Sonia le empuja a confesar. Dice, no hay forma de que te liberes de esa culpa si no confiesas tu delito. Rodión, entonces, empujado por la insistencia de Sonia, decide confesar su delito al juez Porfirio Petrovich. Le dan la pena de muerte y luego la van a conmutar por años de trabajo forzoso en Siberia. Termina la obra cuando Rodión se está dirigiendo a Siberia encadenado, pero detrás de ella va Sonia para servirlo. ¿Qué les parece, muchachos? Esa es la obra Crimen y Castigo. Algunos personajes más del realismo ruso. Tenemos a León Tolstoy y Anton Chejov. León Tolstoy escribió La guerra y la paz, Ana Karenina, Mi confesión, Resurrección. Y Anton Chejov, El oso y la petición de Man, La gaviota, El jardín de los cerezos. Y bueno, vamos a seguir, mis queridos alumnitos. Vamos a continuar.